En el calor abrasador del Golfo Pérsico, asentada sobre una planicie lodosa en el canal Shatt al-Arab, se alzaba la propiedad inmobiliaria más valiosa del Imperio Británico. No era una mina de oro en Sudáfrica, no era una plantación de té en la India, era una extensa maraña de tuberías de acero, torres de refrigeración y chimeneas conocida como la refinería de Abaddon. En 1951, esta instalación era la refinería de petróleo más grande del planeta. Abarcaba 1 milla cuadrada de desierto. Procesaba 25 millones de toneladas de petróleo crudo al año. Y cada gota de ese petróleo, cada centavo de las ganancias generadas por la sangre negra que bombeaba por esas tuberías, pertenecía a una compañía llamada Anglo-Irani Oil Company. Para el gobierno británico, Abaddon, situada a 6.400 kilómetros de distancia bajo la llovizna gris de Londres, no era solo un activo industrial. Era una máquina de soporte vital. El Imperio Británico había emergido de la Segunda Guerra Mundial, victorioso, pero desamparado. El tesoro nacional estaba vacío, agotado para pagar la lucha contra Hitler. El país británico se ahogaba en deudas con Estados Unidos. El pueblo británico vivía de raciones, comía huevos en polvo y vestía ropa de servicio. Lo único que impedía que la economía británica colapsara por completo eran las divisas generadas por sus activos en el extranjero. Y con diferencia, la mayor fuente de ingresos era el petróleo iraní. La compañía petrolera Anglo-Iraní, que hoy conocemos como BP, era esencialmente un estado dentro del estado. Generaba millones de libras en ingresos que fluían directamente al exchequer británico. Impulsaba a la Marina Real Británica. Proveía de energía a las fábricas de la región central de Inglaterra. Era el pulmón financiero que permitía a un imperio en declive seguir respirando. Pero había un problema. Este enorme motor de riqueza se encontraba en un país que estaba despertando. Irán era una civilización antigua, con una historia orgullosa, pero durante la primera mitad del siglo XX había sido tratado como poco más que una zona colonial de extracción de recursos. Los británicos dirigían la industria petrolera en Irán con una arrogancia difícil de comprender hoy en día. En Abaddon, los administradores británicos vivían en un enclave segregado que parecía un suburbio inglés. Tenían campos de cricket, jardines impecables, piscinas y bungalows con aire acondicionado. Importaban su comida de Londres. Bebían gin y tonics en las terrazas justo al otro lado de la valla. Los trabajadores iraníes vivían en barrios marginales hechos de bidones de petróleo aplastados. No había agua corriente ni electricidad. El calor era insoportable, alcanzando a menudo 49 grados Celsius. A los trabajadores se les pagaba una miseria. No tenían derechos. Eran tratados como culíes en su propio país. La injusticia era matemática. Solo en 1950, la compañía petrolera Anglo-Iraní obtuvo una ganancia de 170 millones. Pagaron al gobierno iraní menos de 16 millones de libras en regalías. El gobierno británico recaudó más impuestos de la compañía que el gobierno iraní recibió por sus propios recursos naturales. Durante décadas, los iraníes habían estado sumidos en resentimiento. Pero en 1951, ese resentimiento desbordó hasta convertirse en una revolución. Y el rostro de esa revolución fue un hombre llamado Mohammad Mossadegh. Mossadegh era un aristócrata, abogado y un nacionalista apasionado. Era un hombre mayor, frágil, propenso a desmayos y ataques de llanto en público. Vestía pijama para las reuniones diplomáticas. Los diplomáticos británicos lo tacharon de histérico, payaso y loco. Se burlaron de su nariz larga en sus emotivos discursos, pero lo subestimaron por completo. Mossadegh era un político brillante que comprendía algo que los británicos habían olvidado: el poder de la dignidad. Mossadegh argumentó un argumento simple. El petróleo bajo el suelo iraní pertenecía al pueblo iraní. Era un regalo de Dios a la nación, no un dividendo para los accionistas de Londres. Exigió que se abrieran los libros de cuentas. Exigió un reparto justo de las ganancias al 50%, similar al acuerdo que las compañías petroleras estadounidenses habían firmado recientemente con Arabia Saudita. Los británicos se negaron. El presidente de la compañía petrolera Anglo-Iraní, Sir William Fraser, era un hombre de la vieja escuela imperial. Creía que los iraníes eran incapaces de dirigir la industria. Creía que cualquier concesión sería una señal de debilidad. Trataba al gobierno iraní como a un empleado rebelde.
Se negó a negociar. Se negó a abrir los libros. Creía que si se mantenía firme, los iraníes cederían porque necesitaban a los técnicos británicos para operar la compleja maquinaria de la refinería. La arrogancia de Fraser fue la espiga que encendió la mecha. El 15 de marzo de 1951, el Parlamento iraní, el módulo, votó por unanimidad nacionalizar la industria petrolera. Unas semanas después, eligieron a Mohammad Mossadegh como nuevo primer ministro. La noticia golpeó a Londres como un terremoto. Era lo impensable. Una nación del tercer mundo simplemente se había apoderado del mayor activo de la corona británica. No fue solo un robo, fue una humillación. Fue una señal para el mundo de que el león británico no tenía dientes. En la sala de espera del número 10 de Downing Street, el gobierno laborista de Clement Attlee estaba paralizado. Estaban aterrorizados, sabían lo que esto significaba financieramente. Si perdían los ingresos del petróleo, la libra esterlina colapsaría. El nivel de vida en Gran Bretaña, que ya era austero, se desplomaría a niveles del tercer mundo. No podrían permitirse importar alimentos. Los jefes militares británicos elaboraron planes para una invasión. La llamaron Operación Bucanero. Planeaban apoderarse de la isla de Abadan, por la fuerza, utilizando paracaidistas e infantes de marina para asegurar la refinería y los yacimientos petrolíferos. Querían hacer lo que los imperios siempre habían hecho cuando los nativos se inquietaban y subían a las cañoneras. Pero los funcionarios del Tesoro analizaron el plan y negaron con la cabeza. Le dijeron al primer ministro la cruda verdad. No podemos permitirnos una guerra. Una invasión costaría millones. Requeriría ocupar un país del tamaño de Europa Occidental. Pondría a todo el mundo musulmán en contra de Gran Bretaña. Y lo más importante, Estados Unidos no lo apoyaría. El presidente Harry Truman estaba atascado en la guerra de Corea. No quería otro conflicto en Oriente Medio. Advirtió a los británicos que si invadían Irán, no los apoyaría. Sin el dinero estadounidense, Gran Bretaña no podría luchar. Las cañoneras permanecieron en el puerto. La operación Bucanero fue archivada. Así que en lugar de una invasión, Gran Bretaña lanzó una guerra económica. Si no podían tomar el petróleo por la fuerza, se asegurarían de que nadie más pudiera tenerlo. Organizaron un bloqueo total del petróleo iraní. La Marina Real patrulló el Golfo Pérsico. Anunciaron que cualquier petrolero que intentara comprar petróleo iraní sería tratado como comprador de propiedad robada. Amenazaron con tomar acciones legales contra cualquier empresa del mundo que se atreviera a tocar el crudo iraní. Congelaron los activos iraníes en bancos británicos. Dejaron de exportar acero y azúcar a Irán. Se ordenó a los ingenieros y gerentes británicos de Abadan que se marcharan. En una escena de inmenso drama nacional, el personal británico abordó el crucero HMS Mauritius y zarpó. La refinería, la más grande del mundo, quedó en silencio. Las tuberías se secaron. Los tanques de almacenamiento estaban llenos, pero el grifo estaba cerrado. Gran Bretaña intentaba estrangular a Irán hasta la sumisión. Creían que sin los ingresos del petróleo, la economía iraní colapsaría. El pueblo moriría de hambre y derrocarían a Mossadegh y rogarían a los británicos que regresaran. Pero Mossadegh se negó a ceder. Le dijo a su pueblo que preferían ser pobres y libres que ricos y esclavizados. Lo llamó una economía sin petróleo. Emitió bonos. Pidió al pueblo que soportara las dificultades por el bien de la soberanía, y el pueblo iraní respondió. Se unieron a su alrededor. Se convirtió en un héroe no solo en Irán, sino en todo el mundo en desarrollo. Fue el hombre que se enfrentó al Imperio Británico. En octubre de 1951, Winston Churchill regresó al poder como primer ministro. Churchill tenía 77 años. Era un hombre del siglo XIX que vivía en la era nuclear. Fue quien personalmente transformó la Marina Real Británica del carbón al petróleo en 1913. Consideraba a la compañía petrolera Anglo-Iranian no solo como un negocio, sino como su hija. Vio la pérdida de Abadan no como una disputa financiera, sino como un insulto personal. Churchill quería sangre. Odiaba la idea de ser intimidado por un hombre en pijama. Despotricó ante su gabinete sobre la necesidad de demostrar fuerza. Quería desempolvar los planes de invasión. Quería enviar a los paracaidistas, pero la realidad económica no había cambiado. La economía británica seguía con vida artificial. Las reservas de oro menguaban. Los estadounidenses seguían negándose a la guerra. Churchill, el gran guerrero, se dio cuenta con amargo sabor de que era el líder de una potencia de segunda categoría. No podía ordenar a la flota que zarpara, porque no podía pagar el combustible. Churchill comprendió que necesitaba un arma diferente.
Si no podía usar el ejército, tenía que usar las sombras, tenía que usar espías. El servicio de inteligencia británico, MI6, comenzó a planear un golpe de Estado. Contaban con una red de agentes en Irán, dentro del ejército, la prensa y el bazar. Llamaron a la operación Boot. El plan era usar el soborno y la propaganda para sembrar el caos en Teherán, poner a la gente en contra de Mossadegh e instalar en su lugar a un general pro-británico. Pero había un problema. En 1952, Mossadegh descubrió el ploto. Se dio cuenta de que la embajada británica en Teherán era un nido de espías. En una decisión audaz, expulsó a todos los diplomáticos británicos de Irán. Los expulsó. El MI6 perdió la vigilancia sobre el terreno. Su red estaba descabezada. No podían dar un golpe de Estado desde Londres. Necesitaban a alguien dentro de Teherán para repartir el dinero y dar las órdenes. Churchill sabía que solo había una manera de volver a Irán. Necesitaba a los estadounidenses. Necesitaba a la CIA. Pero el presidente Truman seguía en la Casa Blanca, y Truman no tenía ningún interés en derrocar a un líder elegido democráticamente solo para salvar un monopolio petrolero británico. Truman veía a Mossadegh como un nacionalista, no como un comunista. Simpatizaba con los iraníes. Ellos deseaban controlar sus propios recursos. Mientras Truman fuera presidente, los británicos estaban estancados, pero el tiempo jugaba a favor de Churchill. En noviembre de 1952, Estados Unidos eligió a un nuevo presidente, Dwight D. Eisenhower, y lo que es más importante, Eisenhower nombró a dos hermanos en puestos clave de poder. John Foster Dulles se convirtió en secretario de Estado y Allen Dulles en director de la Agencia Central de Inteligencia. Los hermanos Dulles eran partidarios de la Guerra Fría, veían el mundo en blanco y negro. Veían un tablero de ajedrez global donde cada movimiento era una lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Churchill vio su oportunidad. Sabía que no podía vender un golpe de Estado a los estadounidenses con la única condición de salvar a la petrolera anglo-iraní. A los estadounidenses no les importaban las ganancias británicas. De hecho, las compañías petroleras estadounidenses estaban bastante contentas de ver el monopolio británico roto. Así que Churchill cambió la narrativa. Dejó de hablar de petróleo y empezó a hablar de comunismo. Envió a sus mejores diplomáticos y espías a Washington. Les contaron una historia aterradora a los hermanos Dulles. Afirmaron que Mossadegh era débil. Afirmaron que, a medida que el bloqueo británico destruía la economía iraní, el país se hundía en el caos. Argumentaron que en este caos, el partido de Tudeh, el Partido Comunista Iraní, tomaría el poder. Pintaron un escenario de pesadilla. Irán caería tras el telón de acero. La Unión Soviética obtendría el control del Golfo Pérsico. Controlarían los puertos de aguas cálidas que habían buscado durante siglos. Controlarían el suministro de petróleo de Occidente. No se trata de nuestro dinero, mintieron los británicos. Se trata de su seguridad. Si no actúan ahora, Teherán será Moscú para Navidad. Fue una obra maestra de manipulación. Churchill aprovechó la paranoia estadounidense. Utilizó el miedo a la amenaza roja para que los estadounidenses hicieran el trabajo sucio del imperio británico. Eisenhower y los hermanos Dulles se lo tragaron. Les aterraba un Irán soviético. Acordaron una operación conjunta. La CIA tomaría la iniciativa, con el MI6 proporcionando la inteligencia y los contactos. Rebautizaron el plan. La operación Boot se convirtió en Operación Ajax. El presupuesto se fijó en $1 millón. $1 millón para derrocar un gobierno y robar una industria petrolera valuada en miles de millones. Fue el mayor retorno de la inversión en la historia del espionaje. El hombre elegido para dirigir la operación fue Kermit Roosevelt Jr., nieto de Theodore Roosevelt. Era una figura romántica, un espía estadounidense por excelencia. En el verano de 1953 se coló en Irán cruzando la frontera con Irak. Llevaba un pasaporte falso en una maleta. Dentro de la maleta no había ni una bomba ni una radio. Era dinero en efectivo, fajos de riales iraníes y dólares estadounidenses. Los británicos no habían logrado invadir con soldados, no habían logrado hundir al país con sanciones. Ahora iban a intentar el truco más viejo del mundo. Iban a comprar una revolución. Kermit Roosevelt llegó en una Teherán que era un polvorín. El bloqueo británico había hecho su trabajo. La economía se derrumbaba. La inflación era galopante. La clase media se estaba desmoronando.
La unidad del movimiento nacionalista se estaba desmoronando. El escenario estaba listo. El guión estaba escrito. Los actores, generales, gángsters, periodistas y clérigos esperaban entre bastidores su pago. Churchill estaba sentado en Londres fumando su puro, esperando el telegrama que le informaría que la apuesta había dado sus frutos. Sabía que esta era la última tirada de dados de poder británico en Oriente Medio. Si el golpe fracasaba, el Imperio Británico estaba acabado en la región. Si triunfaba, podrían recuperar su petróleo. Pero cuando Kermit Roosevelt abrió su maleta en una casa segura en Teherán, no solo estaba desatando un golpe, estaba desatando un fantasma. Estaba a punto de iniciar una reacción cadena que destruiría las esperanzas democráticas de una nación, radicalizaría a una generación y eventualmente conduciría a la misma revolución islámica que Occidente teme hoy. Los británicos querían sus dividendos. Estaban a punto de comprar una pesadilla de 50 años. En el sofocante agosto de 1953, el destino del Imperio Británico en Oriente Medio estaba en manos de un solo espía estadounidense sentado en un sótano en Teherán. Kermit Roosevelt Jr. había llegado con una misión aparentemente política para detener el comunismo, pero en realidad era puramente financiera para recuperar los activos robados de la compañía petrolera anglo-iraní. Contaba con un presupuesto de $1 millón en efectivo y una red de agitadores a sueldo y un plan que se basaba menos en la estrategia militar que en un caos teatral. La operación, llamada en código Ajax, fue diseñada para parecer un levantamiento popular. Era una revolución falsa comprada a granel. Roosevelt comenzó sobornando a la prensa iraní. Repartió gruesos sobres de dinero en efectivo a editores y columnistas. De la noche a la mañana, los periódicos de Teherán comenzaron a publicar feroces ataques contra el primer ministro Mossadegh. Lo llamaron ateo, judío, agente británico y espía comunista, todo al mismo tiempo. Las contradicciones no importaban. El objetivo era la confusión. Entonces Roosevelt recurrió a las calles. Contrató a líderes de bandas de los Zerkin, las tradicionales casas de fuerza. Eran musculosos, levantadores de pesas y luchadores que inspiraban respeto y temor en la zona. Por unos cientos de dólares, acordaron organizar turbas. Roosevelt contrató una turba para que gritara «¡Viva el Mossadegh!», destrozara escaparates y golpeara a los peatones. Luego contrató a otra turba para que atacara a la primera que gritaba «¡Viva el Shah!». La idea era crear una sensación de anarquía total para que los ciudadanos comunes de Teherán se aterrorizaran ante el gobierno de Mossadegh. Los agentes británicos que seguían comunicándose con Roosevelt desde las sombras proporcionaron la información con la que se podía comprar a los generales y persuadir a los clérigos para que predicaran contra el gobierno. Pero el golpe tenía un detonador mecánico. Se requería que el Shah de Irán, el joven e indeciso monarca, firmara 2 decretos reales. Un decreto destituía a Mossadegh como primer ministro. El otro nombraba al general Fasollah Zahedi, simpatizante nazi y agente británico en su lugar. El Shah estaba aterrorizado. Sabía que Mossadegh era popular. Sabía que si el golpe fracasaba, perdería el trono. Dudó. Hizo las maletas, listo para huir en cualquier momento. Para tranquilizarlo, la British Broadcasting Corporation, la BBC, jugó un papel crucial. Era la voz de Londres, y en 1953 se convirtió en un arma. El Shah había acordado firmar los decretos solo si recibía una señal específica que confirmara que el gobierno británico estaba detrás del plan. La señal se emitiría por el servicio persa de la BBC. Normalmente, a medianoche, el locutor decía «es medianoche». La noche del golpe, el locutor recibió instrucciones de decir «es exactamente medianoche». El Shah escuchó la palabra extra, firmó los decretos. La noche del 15 de agosto comenzó el golpe. Un oficial leal al Shah, el coronel de la Guardia Imperial, se dirigió a la casa de Mossadegh para arrestarlo. Pero Mossadegh había sido avisado. La red del partido Tudeh se había infiltrado en el ejército y sabían que el golpe se avecinaba. Cuando el coronel llegó, no encontró al primer ministro dormido.
se encontró rodeado de tropas y tanques leales al mossadismo. El arresto fracasó. El coronel fue capturado. El golpe había fracasado incluso antes de comenzar. El pánico se apoderó de los conspiradores. El Shah, al enterarse de la noticia, huyó del país al instante. Voló en su avión privado primero a Bagdad y luego a Roma, donde se sentó en el vestíbulo de un hotel, deprimido y convencido de que nunca volvería a ver Irán. En Washington, la CIA estaba horrorizada. Enviaron un telegrama a Kermit Roosevelt ordenándole evacuar de inmediato. La operación fracasó. El mensaje decía, salgan mientras puedan. Pero Roosevelt ignoró la orden. Era un jugador arriesgado. Se dio cuenta de que si bien la parte militar del golpe había fracasado, la parte psicológica seguía vigente. Decidió doblegar sus esfuerzos. Decidió dar el golpe de nuevo, pero esta vez no usaría al ejército, usaría a la turba. Durante los 3 días siguientes, Roosevelt inundó a Teherán con dinero en efectivo, vació su zófate, pagó a cualquiera que pudiera sostener un palo o una piedra, organizó manifestaciones masivas, pagó a falsos comunistas para que atacaran mosqueas, sabiendo que esto enfurecería a la población religiosa. Pagó a clérigos para que declararan una guerra santa contra el gobierno. El 19 de agosto llegó la segunda ola. Fue un tsunami de violencia pagada. Miles de manifestantes marcharon hacia los edificios gubernamentales, quemaron las oficinas de periódicos que apoyaban a Mossadegh, atacaron las comisarías. De manera crucial, las unidades del ejército que se mantuvieron neutrales comenzaron a cambiar de bando. Vieron cómo cambiaba el curso. El general Zahedi, que se había escondido en una casa de seguridad de la CIA, emergió a lomos de un tanque. La batalla final tuvo lugar en el número 109 de Cox Street, la residencia del primer ministro Mossadegh. Fue un asedio brutal e íntimo. Los tanques pro-Shah bombardearon las puertas de la casa. Los guardias leales de Mossadegh contraatacaron con ametralladoras y bazucas. Durante horas, la calle fue una zona de guerra. Cientos de personas murieron. La casa quedó reducida a escombros. Finalmente, sin municiones y con el techo derrumbado, Mossadegh se rindió. Salió de las ruinas de su casa, un anciano en pijama que se había atrevido a decirle al Imperio Británico que Irán no era una gasolinera. Fue arrestado. La emisora de radio fue confiscada. El locutor declaró: el gobierno de Mossadegh ha sido aplastado. ¡Viva el Shah en Roma! El Shah estaba almorzando cuando escuchó la noticia. Palideció. Sabía que me querían, dijo, según se dice. Voló de regreso a Tirana triunfante, recibido por los mismos generales que habían traicionado a su país. En Londres, Winston Churchill estaba extasiado. Encendió un nuevo cigarro. La apuesta había dado sus frutos. El ladrón había sido atrapado. El petróleo estaba a salvo. El Imperio Británico había demostrado que aún podía derrocar gobiernos e imponer sus condiciones al tercer mundo. Pero cuando la situación se calmó y los banqueros llegaron para repartirse el botín, los británicos recibieron una desagradable sorpresa. Habían dado un golpe de Estado para salvar a la petrolera anglo-iraní. Querían recuperar su monopolio. Querían volver a la época en que poseían el 100% del petróleo iraní. Pero los estadounidenses, quienes habían hecho el trabajo pesado, pagado los sobornos y organizado a las turbas, tenían una idea diferente. El gobierno de Estados Unidos le dijo a Churchill sin rodeos que el antiguo monopolio había muerto. Los días del colonialismo británico exclusivo habían terminado. Si la industria petrolera iraní iba a reiniciarse, tenía que ser mediante un consorcio internacional. El acuerdo firmado en 1954 fue una humillación para Gran Bretaña, disfrazada de victoria. La petrolera anglo-iraní pasó a llamarse British Petroleum, BP, pero se vio obligada a ceder el 40% de su participación a un grupo de gigantes petroleros estadounidenses, incluyendo a Standard Oil and Texaco. Otro 14% fue a parar a manos de los holandeses y los franceses.
Gran Bretaña conservó solo el 40% de los activos que una vez poseyó por completo. Churchill había ganado la batalla por el trono, pero había perdido la guerra por el dominio. Había invitado al zorro estadounidense al gallinero británico. El golpe marcó el fin definitivo de la supremacía británica en Oriente Medio y el comienzo de la era estadounidense. Estados Unidos ya no era un simple espectador en la región, ahora era el terrateniente. El coste financiero de la operación fue de $1 millón. Fue posiblemente la inversión más eficiente en la historia de la acción encubierta. Por $1 millón, Occidente se aseguró 25 años de petróleo barato. Los beneficios volvieron a fluir, el tesoro británico se reabasteció, los dividendos se pagaron, la crisis había terminado. Pero la verdadera factura del golpe no vence hasta dentro de 25 años y no se pagaría en efectivo. Al derrocar a un líder nacionalista secular democrático, los británicos y los estadounidenses destruyeron el centro político de Irán. Mossadegh no era comunista, era un liberal que quería una constitución. Al aplastarlo, Occidente envió un mensaje claro al pueblo iraní. El cambio democrático es imposible. Si quieres cambiar tu país, no puedes usar las urnas, porque la CIA simplemente lo anulará. Esto dejó solo una vía para la oposición, la mezquita. El Shah, restaurado al trono, se convirtió en un dictador. Estaba paranoico sabiendo que debía su corona a extranjeros, no a su propio pueblo. Creó una fuerza policial secreta, conocida como Sabak, entrenada por la CIA y el Mossad israelí. Sabak se hizo famoso por su brutalidad. Perseguían a comunistas, liberales y a cualquiera que murmurara una palabra contra el rey. Durante 2 décadas, el Shah gobernó con mano de hierro, impulsado por la riqueza petrolera proveniente del nuevo consorcio. Modernizó Irán, construyó carreteras y universidades, pero la riqueza se quedó en la cima. La corrupción era grotesca, el resentimiento creció. Y en las mezquitas, los clérigos comenzaron a contar una historia. Contaron la historia de 1953. Contaron la historia de cómo el gran Satán, Estados Unidos, y la vieja zorra, Gran Bretaña, habían robado la dignidad del país. Convirtieron a Mossadegh en un mártir, no del liberalismo, sino de la resistencia. El líder de esta oposición religiosa era un exiliado llamado Ayatollah Khomeini. En 1979, finalmente llegó la ley. La revolución iraní expulsó al Shah del poder. Fue una revolución impulsada por la furia retardada de 1953, cuando los estudiantes irrumpieron en la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron como rehenes a 52 diplomáticos estadounidenses. No solo estaban enojados por el tratamiento contra el cáncer de Shah, estaban enojados por Kermit Roosevelt, estaban enojados por el golpe, estaban repitiendo la batalla de 1953, pero esta vez ganaron. La derrota de Irán en 1979 fue una catástrofe geopolítica para Occidente. Creó un régimen enemigo que atormenta la región hasta el día de hoy. Condujo a la guerra entre Irán e Irak, al auge de Hezbollah y al impasse nuclear que enfrentamos ahora. Todo esto se remonta a la decisión tomada en Londres en 1951 de priorizar el balance de una compañía petrolera sobre la soberanía de una nación. Winston Churchill creía que estaba salvando la economía británica. A corto plazo, lo logró. El dinero del petróleo mantuvo a flote el estado del bienestar durante otra década. Permitió a Gran Bretaña fingir que era una superpotencia durante un tiempo más, pero el precio fue la reputación moral de Occidente. El golpe demostró que, a pesar de todo lo que se hablaba de democracia y libertad cuando el dinero estaba en juego, el Imperio Británico no era más que una agencia de cobro de deudas con una red de espionaje. El robo del petróleo fue el último aliento de la antigua forma imperial de hacer negocios. Fue un éxito táctico y un desastre estratégico. Enseñó al mundo que los recursos son una maldición y que la mano que te alimenta hoy podría estrangularte mañana si el margen de beneficio baja. Gran Bretaña perdió su monopolio petrolero en 1954, perdió su influencia en 1979, pero perdió su honor en ese sótano de Teherán en 1953.
Los millones de libras que ganó BP en los años intermedios se gastaron hace mucho tiempo, pero el odio sembrado en esos calurosos días de agosto sigue dando una amarga cosecha. Con esto concluye la historia de cómo Gran Bretaña perdió Irán. Es la historia de cómo una quiebra desesperada, el imperio intentó robar un futuro que no podía permitirse y terminó pagando el precio que el mundo entero aún está pagando. Soy John y este es el canal de Historias Cinematográficas. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás estar entre los pocos que los vieron.